Muy buenas noches, les agradezco a todos la oportunidad que nos dan de conectarse todos los días de lunes a viernes, como lo hemos hecho desde hace 13 semanas. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la plataforma Zoom y también simultáneamente a través del Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quien agradezco como siempre que nos facilite su plataforma para llegar a más profesionales de la salud. El día de hoy están conectados, nos están conectados de Chile, Nicaragua, Panamá, Bolivia, República Dominicana y por supuesto de México. Veamos de qué otro país se van conectando en el transcurso de que avance la sesión del día de hoy. Como ustedes veían en la presentación de inicio, si usted es jefe de enseñanza de un hospital público o privado o pertenece a un colegio o agrupación médica, por favor no duden en contactarnos en caso de que requiera una sesión de alguno de los temas que ustedes saben que manejamos en Medical Legal Center. Solamente hay que contactarnos a atención.mlc@gmail.com, atención sin acento.mlc@gmail.com. La plática del día de ayer tuvimos a Marta Barroso de Manpower. Su presentación está completamente guardada y disponible para todos ustedes en Facebook de Yo Soy Médico 17, Facebook también de Medical Legal Center y también ahora en el YouTube de Medical Legal Center. Entran a YouTube, le ponen Medical Legal Center y van a ver, se suscriben y con mucho gusto van a ver el catálogo de todas las pláticas que hemos tenido hasta el día de hoy. El día de ayer fue lunes y Susana Hernández, que es nuestra coach en materia de asistencia de soporte para psiquiátrico, psicológico para profesionales de la salud, subió una cápsula al Facebook de Medical Legal Center. Pueden verla completamente, como ya saben, lunes, miércoles y viernes. Dentro de nuestro programa el día de mañana tenemos, como ustedes ya saben, a Jesús Martínez Sotomayor, extraordinario. Les comento, para mí es un crack de los negocios. Él tendrá la plática de liderazgo en el cambio. El jueves tenemos a Alejandro Pacheco, que es subcomisionado de arbitraje médico y hablará de las implicaciones jurídicas de la atención médica en la emergencia sanitaria. El viernes cerramos con el chef Tony Nordelli, que es socio de un par de restaurantes muy conocidos en nuestro país. También les recuerdo que antes de presentar a nuestro profesor, a nuestro invitado del día de hoy, todas las preguntas nos ayudan a hacerlo por el capítulo de preguntas y respuestas, no por el capítulo de chat. Podemos chatear algún dato adicional, información, etcétera, pero las preguntas solamente iremos al tema, al botón de preguntas y respuestas. También les recuerdo invitar a más profesionales de la salud que estén interesados en estos temas, que se ha convertido este canal en un canal precisamente de información fidedigna, en un lugar donde abundan las noticias falsas. Bueno, aquí se ha procurado traer de viva voz a los profesores, quien de primera mano nos dan la información de lo que está pasando hoy con la pandemia. Quiero comentarles, antes de presentar a nuestro invitado especial que tenemos el día de hoy, que cuando tuvimos la sesión con Carlos Escobar y nuestro invitado también de PricewaterhouseCoopers, a propósito de dónde invertir, cómo invierten los profesionales de la salud, etcétera, una de las preguntas más frecuentes que tuvimos fue cómo estará el mercado inmobiliario. Y esto a raíz de que gran parte de los profesionales de la salud donde han canalizado sus ahorros ha sido precisamente ahí, han invertido en la parte inmobiliaria. A raíz de eso, bueno, tengo la fortuna de conocer a un amigo extraordinario, conocedor, le digo y lo digo también abiertamente, me gustaría que él formara parte de mi consejo. Es un hombre con toda la experiencia del mundo, muy inteligente, y bueno, y además lo aprecio mucho, y ahora sí se los presento. Él es el arquitecto Alberto Cuen Romano, es el CEO de Grupo Nodus y Gap Inmobiliaria. Tiene un super currículum, pero realmente lo que señalamos en su presentación, pues es poco, pero quiero comentarles que él es experto en desarrollos inmobiliarios, planeación financiera, diseño, construcción y administración de proyectos. Él tiene más de 1 millón de metros cuadrados construidos y nos ayudará con una plática que se denomina "Es momento de invertir en el mercado inmobiliario". Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por aceptar. Buenas noches.
Alberto, muchas gracias por aceptar. Buenas noches, ¿me ves? ¿Me escuchas? Perfectamente te vemos, te escuchamos y bueno, agradecerte que hayas aceptado compartir la experiencia de tantos años en el tema inmobiliario. Cuando pensamos en este tema, indiscutiblemente había una sola persona que es el mejor. Y para nosotros eres el mejor, Alberto, y te dejamos hoy con los profesionales de la salud para que escuchen y que están ávidos de saber lo que tú nos traes el día de hoy. Muchas gracias y nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Gracias, Abraham. Buenas noches a todos. Es un placer, un gusto estar esta noche con ustedes. Quiero agradecerles su interés y su tiempo para esta plática. Quiero agradecer a Medical Legal Center y en especial al licenciado Abraham Dávila su atenta invitación para esta plática. Varios amigos míos, colegas suyos, inversionistas tradicionales nuestros, me han preguntado, oye, Alberto, pues tradicionalmente hemos invertido en desarrollos inmobiliarios. ¿Cómo ves la situación actual en estos tiempos tan turbulentos? Entonces, pues lo que trataremos de desarrollar hoy es el ver si es buen momento para invertir en el mercado inmobiliario. Estoy aquí tratando de poner unas imágenes para no aburrirlos con mi imagen todo el tiempo. Quiero empezar con un poco de historia personal. Hemos estado en el negocio de la construcción y desarrollo inmobiliario desde principios de los años 80. En este periodo nos ha tocado vivir algunos vaivenes en la historia de nuestro querido México. Desde que tengo memoria, más bien desde que se llevan estadísticas, vamos a hablar del año 1900 aproximadamente, los precios en el mercado inmobiliario siempre han conservado una diagonal ascendente. Sin embargo, esta diagonal ha sufrido en algunas ocasiones pequeños baches, pequeños tropiezos, o no tan pequeños. Me gustaría platicarles un poco de las crisis que nos ha tocado vivir. Entiendo que tenemos gente que nos está viendo de varios países. Yo voy a enfocarme un poquito a México y después trataremos de resolver problemas más globales. Vamos a empezar por la primera crisis en la que yo tengo memoria, cuando empezamos a trabajar en el campo inmobiliario, fue la devaluación y la nacionalización en 1982, cuando el presidente José López Portillo. Yo recuerdo que en el mes de febrero de ese año, el presidente prometió defender el peso como perro. Y 15 días después, el peso se devaluaba de 26 pesos a 37, llegando en el mes de diciembre a 75 pesos. Vinieron los mexdólares, vinieron obviamente la nacionalización de la banca. Acaba su sexenio José López Portillo con dos paridades, una libre y otra la oficial, donde la libre se va a alrededor de 150 pesos. Pero para no abundar mucho en esta historia, Portillo terminó su sexenio con una inflación de más de 400% y una devaluación arriba del 600, dejando un panorama complicadísimo para el siguiente presidente, que fue Miguel de la Madrid. Me gustaría presentarles aquí algunas grafiquitas, nada más para tener una idea. Si vemos el número 13, es el sexenio de José López Portillo, donde vemos el tipo de cambio que se devaluó 646%. Y vemos
en el sexenio de Miguel de la Madrid, que es el número 14, como el peso se devalúa 1.437%. Obviamente, al haber esta devaluación, también tenemos una inflación tremenda que les voy a compartir. Perdón, repetí la lámina. Discúlpenme. Ahora sí, esta es. Aquí vemos que en el sexenio de López Portillo tenemos una inflación del 400, arriba del 450%, y la inflación en el sexenio de Miguel de la Madrid es superior a 3.700%. Bueno, esto se llaman crisis. Son devaluaciones tremendas que hacen estragos en la economía de cualquier país. Aquí me gustaría enseñarles otra grafiquita que está un poquito fea, pero está muy ilustrativa, donde si vemos la quinta columna, 1, 2, 3, la quinta columna vemos el precio del dólar. Cuando estaba en 1970 el presidente Gustavo Díaz Ordaz, el peso tenía un tipo de cambio de 2.50 contra el dólar. Posteriormente vemos el último renglón, la quinta columna, vuelve a valer alrededor en el sexenio de Felipe Calderón, el peso está alrededor de los 12.50, 45 años después, pero con 3 ceros menos en la moneda. Esa imagen no la vimos, Alberto. No se vio. Bueno, perdón, déjame, les explico. De 1970 al año 2007, del sexenio de Gustavo Díaz Ordaz al sexenio de Felipe Calderón, cuando el peso estaba en 12.50, cuando Gustavo Díaz Ordaz, y con Felipe Calderón, 45 años después, el peso vuelve a estar a 12.50. Pero en el camino le quitamos 3 ceros a la moneda. O sea que el valor era 1000 veces menor. Bueno, eso para que tengamos una idea de lo fuertes que han sido nuestras crisis. Posteriormente viene el error de diciembre. Esto cuando teníamos al presidente, perdón, con mis fotos que andan medio fallando, discúlpenme. Aquí trataré de ponerlas. Perdón, Perdón, viene el error de diciembre en el año de 94-95, donde ya veníamos de unos sucesos como la muerte del candidato Colosio y de Ruiz Massieu. En ese periodo teníamos un tipo de cambio flotante y la cuenta se financiaba, la cuenta corriente la financiaban con capitales golondrinos, con inversión extranjera. Incluso había un instrumento que se llamaba los tesobonos, que se comercializaba en pesos, pero estaba indexado al dólar. Después viene la crisis hipotecaria del 2008, que es otra grave crisis que también nos ha tocado vivir. En esta crisis, a diferencia de las anteriores, esta es una crisis que vino del exterior, pero debido a la dependencia con los Estados Unidos, pues nos pegó durísimo. Además, fue una crisis casi global. Se nos junta también en la época de la influenza y se va el peso de 11 pesos por dólar a 14 pesos por dólar. Y la economía tiene una contracción del 8% en el año de 2009. Crisis y crisis y crisis recurrentes y constantes. No obstante, lo que nos interesa, los precios en el mercado inmobiliario se han recuperado relativamente rápido. O sea, periodo de presión de 2 años, 3 años, pero vuelven a salir adelante y los precios siguen subiendo y seguirán subiendo. Si no en el corto plazo, sí a mediano y a largo plazo.
Ahora vamos un poco con la actualidad, con la situación actual. Antes de la crisis del COVID, ya veníamos un poco o mucho golpeados. Había poco o nulo crecimiento económico, había una falta de certeza en el actuar político, y después de 10 años consecutivos a la alza en los precios de los bienes inmuebles, se preveía una caída en los precios. Analizamos ahora qué diferencia tiene la crisis actual a las crisis que estuvimos presentando. Esta es una crisis de salud, es una crisis mundial. No hay país en el mundo que no se haya visto afectado por esta crisis, pero aunado al virus de salud que tenemos, en México tenemos un virus político. O sea, que la crisis no es solamente económica, sino que también es política. Y los analistas, los conocedores hablan de la peor crisis desde la posguerra. El día de hoy, el que se atreva a hacer un pronóstico del futuro cercano, en cualquier rama de la economía, no solo en el mercado inmobiliario, estará adivinando, ya que el virus derrumbó cualquier proyección. Ahora, perdón, vamos a ponerles aquí otra grafiquita. Bueno, nosotros pensábamos antes de la contingencia que los precios de los bienes inmuebles empezarían a crecer en el segundo semestre de este año, pero todo cambió. Estamos seguros que esto va a pasar, que esta crisis va a pasar, pero no sabemos cuándo, no sabemos. No hay una medicina, no hay una vacuna, no sabemos cuál va a ser la duración de esta crisis y por lo tanto no sabemos cuál va a ser el tamaño del daño que nos deje, ¿no? En Estados Unidos y en algunos otros países desarrollados se piensa en una recuperación en forma de V, como vemos en la gráfica. ¿Por qué? Porque hubo apoyos del gobierno, porque la gente desempleada pudo recibir algún dinero, las pequeñas empresas, incluso los grandes conglomerados recibieron apoyo gubernamental. Sin embargo, por ejemplo, en Estados Unidos el desempleo ha sido mucho mayor de lo que se preveía. Y esto nos hace pensar, o hace pensar a los economistas, que la recuperación no será tan rápido como se preveía, sino que va a ser un poco más lenta y va a ser más bien en forma de U. En el caso de México, se piensa en una recuperación en forma de palomita de Nike, o más bien yo pienso en una recuperación en forma de L. Esto debido al gran daño que está sufriendo nuestra economía por la paralización de los negocios y la pérdida de los empleos. Aunado a esto, lo más grave es la falta de medidas contracíclicas por parte de nuestro gobierno. Como resultado, muchísima gente saldrá dañada de esta situación. Además, es un hoyo que podría haber sido menos profundo si hubiéramos tenido una intervención correcta del Estado. No es lo mismo salir de un hoyo de 1 metro que de un hoyo de 10 metros. Y pues ahora sí, rásquese quien pueda, como dice nuestro presidente, que la crisis nos cayó como anillo al dedo, pero más bien yo digo que como soga al cuello. El mercado inmobiliario siempre ha sido un termómetro en la actividad económica de cualquier país. Da fuentes de trabajo directamente a 37 ramas de la economía y es actor principal en el dinamismo de cualquier país.
Me gustaría seguir analizando, empezar a analizar el mercado, desglosando en tipos de inmuebles, en qué se puede invertir, en qué tipo de inmuebles tenemos disponibles. Voy a empezar por las oficinas. Las oficinas, obviamente, tenemos una oferta tremenda de oficinas. Dada la imagen que ha dado nuestro gobierno con la cancelación del aeropuerto, de las energías limpias, de la fábrica de cerveza de Constellation Brand, de los gasoductos, etcétera, 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 el apetito por invertir a nivel nacional como a nivel internacional pues ha decrecido tremendamente. Entonces, obviamente, hay menos gente invirtiendo, menos necesidad de metros de oficinas. En otro orden de ideas, las empresas también están haciendo hoy mucho, dado el coronavirus, están trabajando remotamente, siendo home office. Y se han dado cuenta que pueden trabajar remotamente. Por lógica, estas empresas van a necesitar menos espacio. Sin embargo, hay algunas opiniones que no creen mucho en el home office, ya que es difícil trabajar siempre en casa. A veces no se cuenta con el espacio adecuado, hay muchos distractores, ruidos, niños, perros, etc. Y también hay algunos tipos de negocios que no pueden trabajar remotamente. Por poner un ejemplo, un taller de joyería o un call center donde tienen que trabajar en un local y la distancia, la sana distancia va a hacer que se necesiten más metros cuadrados. Independientemente de esto, la cantidad de empresas y negocios que van a desaparecer va a ser enorme. Y las que sobrevivan el coronavirus van a negociar las rentas. Prevemos en las oficinas muchos metros y rentas bajas. Ahora pasemos al tema al sector de los comercios. Los comercios, centros comerciales, etcétera, muchos están cerrados. Todos los inquilinos están renegociando rentas. Muchos no saldrán vivos de la pandemia. Los que queden tendrán que salir y recuperarse en la nueva normalidad. Nueva normalidad, pues de normalidad no le veo mucho, yo creo que más bien va a ser una nueva realidad. Habrá mucho menos competencia, pero también tendremos un menor poder adquisitivo. Yo me pregunto si los comercios como restaurantes, como bares, como teatros, como cines, van a poder ser rentables cuando su afluencia resulte disminuida. Por decir, un restaurante que podía tener 100 comensales y se reduce a 30, a 40 o a 50, no sabemos qué tan fácil sea que sea rentable. Entonces, lo que vamos a vivir va a ser completamente inédito. El otro sector y el más fácil el más común para invertir es la vivienda. En el tema de la vivienda, la oferta es muy grande. Es definitivamente un mercado de compradores. Los precios están a la baja. Hay incertidumbre de parte de los compradores, sobre todo del comprador que va a trabajar, que va a pagar con un crédito hipotecario, ya que no tiene la certeza de conservar su trabajo. Habrá mucha gente que va a tener la necesidad de vender su patrimonio para capitalizar. Muchos echarán mano de su inmueble. Otros preferirán permanecer líquidos y en vez de comprar una propiedad, rentarla. Al rentar la propiedad, uno puede mantener líquido su capital
y obtener intereses bancarios, con estos pagar la renta y esperar. No se siente que vengan plusvalías a corto plazo, entonces el precio de la propiedad no subirá y cómodamente pueden estar esperando oportunidades para comprar a precios muy castigados. ¿Qué otras cosas observamos en el mercado de vivienda? Observamos que también muchos jóvenes, muchos millennials que estaban rentando o tenían casas y vivían independientemente, están regresando a vivir con sus padres. También hemos visto que la vivienda muy barata, la vivienda de interés social, abajo de billón de pesos en México, por decir algo, se sigue vendiendo, ya que esta lo compran empleados obreros con créditos Infonavit o Fobiste y lo pagan a 20 años, entonces no es algo que se haya visto tan afectado, se sigue vendiendo. Observamos precios a la baja en los últimos 18 meses. Muchos no van a poder comprar y muchos no van a querer comprar. Una vez expuesto el panorama actual, espero que más o menos les haya quedado claro lo que es el mercado inmobiliario y es momento de irnos al tema que nos interesa. Es momento de invertir. No tenemos una bola de cristal. Es muy difícil predecir, sobre todo el corto plazo. ¿Por qué? Porque ya explicamos que no sabemos cuál va a ser ni la duración ni el impacto de lo que deje el coronavirus. Nos faltan muchos datos para valorar la situación. ¿Cuánto afectará en el bolsillo de los compradores? ¿Cuánto afectará a los negocios, a los países? De lo que sí estamos seguros es de que a mediano y a largo plazo, los tabiques, como llamamos cariñosamente a las propiedades en nuestro gremio, seguirán siendo, en tiempos complicados, un activo de refugio. Menos volátil que la bolsa de valores. Históricamente han sido una inversión segura y estable, con poco riesgo y nos protege de devaluaciones e inflación. Ahora bien, suponiendo que estemos interesados en comprar un inmueble, la primera regla es que no hay una regla general. Cada quien tiene una situación diferente. Hay quien tiene justo lo ahorrado para que sería todo su patrimonio para comprar un inmueble. Hay quien tiene excedentes, hay quien tiene ya otras propiedades, hay quien está muy líquido. Cada quien tiene una situación muy personal. Lo que yo recomendaría, antes que nada, es diversificarse. Tener instrumentos líquidos, tener un poco de propiedades, tener dinero en su negocio, estar diversificados, porque la diversificación es el mejor amigo en tiempos difíciles. Ahora bien, cuando compramos un inmueble, voy aquí a dar un pequeño decálogo. ¿Qué debemos de hacer cuando nos interesa comprar un inmueble? Primeramente, lo que tenemos que definir es el objeto. ¿Para qué quiero yo ese inmueble? Si yo quiero ese inmueble para vivirlo o lo quiero para invertir. Si lo quiero para vivirlo, te recomiendo que no abandones tus planes. Es un buen momento de comprar. Vas a conseguir muy buenas propiedades y a muy buen precio. Si la propiedad es para invertir, hay dos temas en la inversión. Uno es cuando tienes una ganancia de capital. Esto quiere decir que compras un terreno, lo compras a 10 pesos y esperas 5 años para venderlo a 20 y obtienes una utilidad, una plusvalía. El otro capítulo es cuando la propiedad va a ser para capitalizar rentas. Entonces, en ese caso, lo que se busca es si vas a comprar el total de la propiedad o si vas a obtener un crédito bancario. Si vas a obtener un crédito hipotecario, lo que se busca es que el pago de la hipoteca sea menor a lo que vas a recibir de rentas.
Y probablemente con el tiempo esa propiedad se va a volver una propiedad híbrida, ya que además de la renta, te va a dar una plusvalía a largo plazo. Punto número 3, ¿qué hay que buscar? Hay que buscar las mejores propiedades, las propiedades premium. Propiedades que antes no estaban en el mercado porque nadie las quería vender. Hoy aparecen en el mercado muy buenas propiedades y además con un precio menor en un 15 o 20%. Recuerda que las buenas propiedades siempre van a estar indexadas al tipo de cambio. Y como se espera, la tendencia del dólar va a seguir subiendo, el inmueble paulatinamente lo va a alcanzar. Punto número 4, la ubicación. Location, location, location. La ubicación es importantísima. Debes de buscar locaciones con una infraestructura ya desarrollada. Escuelas, hospitales, centros comerciales, carreteras, etc. No busques algo pensando que se va a desarrollar, que va a crecer. El desarrollo se va a posponer debido a la crisis. Apuesta a lo seguro. Ve por lo ya desarrollado. Punto número 5. En los próximos meses veremos ofertas y oportunidades, pero a pasto. Incluso va a haber remates bancarios. Habrá muchas personas que no van a poder hacer frente a sus compromisos y tienen que vender al precio que se pueda vender. Entonces va a haber ofertas muy interesantes. Punto número 6. Comprar en preventa. Comprar en preventa es una opción también muy interesante. Actualmente, debido a que nadie tenemos prisa por terminar las obras y porque el flujo de dinero es un poco menor, todos los desarrolladores estamos construyendo a un paso más lento. Eso te da la oportunidad de tener más meses para pagar, ya sea tu enganche o el pago total de la propiedad. Además, es un momento muy interesante para obtener un crédito hipotecario, ya que las tasas están alrededor del 8% anual y se cree que seguirán bajando. Si tienes un saldo en tu cuenta de Infonavit, es un buen momento para rescatarlo y no dejarlo indefinidamente en tu cuenta. Puedes también contratar un crédito Cofinavit, que es un crédito bancario más el aporte de Infonavit. Número 7. Antes de comprar cualquier propiedad, replantea tu situación financiera. Debes estar seguro de poder con el compromiso que vas a adquirir. Las situaciones cambiaron totalmente. No podemos asumir que vamos a seguir ganando lo mismo o que vamos a tener el dinero suficiente. Analiza bien tu situación. Punto número 8. Asesórate de un profesional inmobiliario. Es gratis, a ti no te cuesta, le va a costar al vendedor y siempre te pueden dar buenos tips. Punto número 9. Estudia los costos laterales o colaterales. En el ejemplo que poníamos de comprar un terreno y dejarlo que madure, o aguantar un tiempo para que tenga plusvalía, vamos a tener ciertos gastos como el predial, como el mantenimiento si está dentro de un fraccionamiento, vamos a tener que pagar vigilancia o cercarlo, vamos a tener que pagar una comisión de corretaje cuando lo vendamos. Entonces, debes preverlo y debes de prever también una estrategia fiscal. Debes de tener una idea de cuando lo vendas, qué va a pasar, etcétera. Y debes de conocer perfectamente el estado tanto físico como legal del inmueble que tienes. Por último, con estos cambios que estamos viviendo se vislumbran diferentes necesidades. Por ejemplo, en diseño, al diseñar una casa, vamos a tener que poner un espacio adicional para que puedan tener una oficina y trabajar remotamente. O en una industria vamos a tener que tener una entrada para empleados, una entrada para trabajadores, un área de espera más grande para que se pueda mantener la sana distancia. Entonces, tendremos cambios tanto en el diseño como en las necesidades de los inmuebles. Creemos que habrá oportunidades, por ejemplo, en
en núcleos urbanos, en provincia, núcleos urbanos que estén cerca de las grandes ciudades, donde la gente pueda ir pueda vivir una casa más grande a un menor precio, una mejor calidad de vida, trabaja remotamente y vive cerca de la ciudad donde puede ir 1 o 2 veces a la semana. Igualmente creo que habrá oportunidades para centros de distribución cerca también de los grandes núcleos urbanos. Con esto del e-commerce, del comercio por internet, habrá mucha necesidad de tener centros de distribución bien ubicados. Bueno, creo que ya hablé más de la cuenta. Hablé mucho de México, porque es lo que conozco. Discúlpenme los médicos que nos estén viendo desde otros países, pero trataremos de resolver sus dudas, sus preguntas, sus respuestas. Y pues les doy las gracias a Abraham, doy gracias a todos los que tuvieron el tiempo y el interés de escuchar esta plática, y quedo de ustedes para cualquier cosa. Gracias. Querido Alberto, increíble, excelente presentación, me encantó la parte principalmente el decálogo, qué bárbaro. A ver si nos lo proporciona, seguramente va a ser de mucho interés para todos los profesionales de la salud. Alberto, ¿quiere decir entonces, de acuerdo a tu exposición, que las crisis que hemos vivido es aquello que nos ha hecho ser y comprar en tabiques, como dices, como lo hemos hecho, es la parte donde los mexicanos nos sentimos seguros, ¿no? Cuando hablamos de alquiler de vehículos o de un inmueble para vivir, sentimos que no es de nosotros y que puede pasar algo y ya no es de nosotros, ¿no? Entonces, por eso a diferencia de otros países, aquí tenemos esa necesidad de adquirir. Pero, ¿qué le recomendarías, por ejemplo, al profesional de la salud invertir en qué tipo de propiedad? Por ejemplo, ellos invierten también en consultorios médicos. ¿Tú le recomendarías a un médico que invirtiera en su consultorio o que se enfocara más a vivienda o en un local comercial o en una plaza o en un terreno? Yo sé que depende de la situación personal de cada uno, pero en general, ¿cuál de esas opciones le darías? Bueno, antes que nada, le propondría comprar lo que va a usar. Es lo mejor, no pagar una renta y que tenga un bien inmueble que además lo use y le sirva para desarrollar sus actividades o para vivir en él. Si está pensando en adquirir un inmueble, yo creo que las mejores opciones hoy en día son la vivienda y las naves industriales. El tema de los consultorios tendría que ser muy especializado, porque si no, cualquier edificio de oficina podría funcionar como consultorio. Entonces, si nos vamos a consultorios un poco más especializados, donde pueda haber ciertas instalaciones, es interesante. Pero si es un consultorio para una psicóloga o para alguien que no necesita un equipo especial, va a ser igual que una oficina, y las oficinas van a estar muy deprimidas, mucho más que la vivienda y mucho más que las naves industriales. Sí, sobre todo por el que hoy todo lo hacen a distancia, entonces lo que un cardiólogo a lo mejor sí requiero ir a verlo, pero aquella consulta que no requiera verlo, seguramente no voy a voy a evitar la consulta. Alberto, ¿qué pasa? Tú que desarrollas, ¿has hecho modificaciones a tus proyectos arquitectónicos? ¿Te han pedido o sientes que estas modificaciones que hablas, por ejemplo, en vivienda, cuáles son las cosas que vas a tener que cambiar en la parte de diseño? En comercio, ¿qué vas a cambiar? Y sí, o sea, en esas dos áreas, ¿qué es lo que te piden que cambies? Mira, en vivienda, nosotros hemos estado los últimos años desarrollando departamentos de poco metraje con muchísimas amenidades. El departamento es pequeño, de alrededor de 80 metros, pero les damos un sinfín de amenidades, albercas, gimnasios, lugar para oficinas, para ayuda de tareas a los niños, incluso hasta pistas de hielo, de patinar. Les damos un sinnúmero de amenidades. ¿Qué pasa?
Hoy las amenidades están cerradas. Y vivir en un espacio de 80 metros para, como estamos acostumbrados en México, que estamos acostumbrados a espacios un poco más grandes, se vuelve muy conflictivo estar confinado en un espacio pequeño. Entonces, probablemente empecemos a desarrollar vivienda con menos amenidades y con un poco más de espacio en el departamento. En el caso de los comercios va a ser algo que todavía no sabemos cómo vamos a sobrellevar, porque, como les platicaba, ¿cómo va a sobrevivir un restaurante con la mitad de su afluencia? A lo mejor vamos a tener que hacer cabinas, desniveles, separaciones de acrílico. No sabemos cómo va a funcionar esto, pero definitivamente va a cambiar totalmente el diseño. Sí, quizá los restaurantes se enfoquen también a desarrollar la parte de comida para llevar más que incluso la presencial. Bueno, no sabemos, como dices. A ver, Somos muy Alberto. sociales en Latinoamérica. Nos gusta el contacto, nos gusta el amigo, el apapache, el abrazo. Entonces, no tengo duda que vamos a buscar esquemas donde podamos estar juntos. A ver, Alberto, yo sé que no tenemos una bolita mágica, pero vamos a suponer que este tema nos dure 2 años. ¿Qué la plusvalía, en cuánto tiempo se reflejaría si este tema durara 2 años? Si en 2 años ya es un tema endémico, ya hay vacuna, ya todo, la plusvalía no es a corto plazo, sería después de esos 2 años, ¿cuántos años más? Mira, yo creo que para tener, en el mundo, por ejemplo, en Estados Unidos, las propiedades no han bajado mucho de precio y yo creo que a partir de principios del próximo año van a seguir su diagonal ascendente que les platicaba. En México el hoyo va a ser más profundo y nos vamos a tardar más tiempo en salir. Yo soy un poco negativo para pensar en plusvalías interesantes. Creo que nos vamos a aventar casi hasta el final del sexenio. De acuerdo. 3 años como mínimo. De acuerdo. El doctor Reyes pregunta, ¿cuál será, con todo lo que nos acabas de comentar, la renta de los inmuebles? ¿Subirá, bajará? Mira, la renta de los inmuebles está ligada a dos cosas. Uno, oferta y demanda, como todo, y dos, a las tasas bancarias. Cuando uno compra un inmueble, quiere que la renta le deje arriba del interés bancario. Entonces, una regla de oro durante muchos años fue que una propiedad debería dejar el 1% mensual, cuando teníamos intereses más altos. Hoy, con intereses a la mitad y tendiendo a la baja, estaríamos pensando que un rendimiento de un 8%, 7-8% va a ser muy bueno para un inmueble en renta. Muy bien, Alejandro Pacheco pregunta, para la adquisición de vivienda por crédito Fobiste, ¿es buen momento? Nos comentabas que sí. ¿Y a qué tiempo? ¿Cuál crees que sea el mejor momento, el plazo de adquisición? ¿El más largo, el mediano? Yo creo que el más largo es sobre todo en pagos con Fobiste y con Infonavit, el plazo más largo, porque se va pagando del salario del trabajador, más lo que tenga en su cuenta de ahorro. Entonces, yo me iría por el plazo más largo en ese caso. De acuerdo. Muy buena pregunta de María Rosa del Carmen. Dice, ¿qué futuro le ves a la construcción de hospitales privados? Bueno, yo creo que es algo que está demostrado que es un gran negocio. Tanto en Estados Unidos como en México, que es lo poco que conozco, los hospitales han crecido, las cadenas de hospitales han crecido tremendamente y han sido muy exitosos. Es un gran negocio. También pequeñas clínicas, y hay muchos lugares donde se requieren hospitales de primer mundo. Por ejemplo, en San Miguel de Allende, toda la comunidad extranjera está pidiendo que se haga un hospital, porque cuando tienen alguna necesidad tienen que irse a Querétaro. Entonces, un hospital importante, bien hecho, con todo el equipo adecuado en San Miguel, creo que podría ser muy interesante. Por poner un ejemplo, ¿no? Debe de haber muchos lugares también donde hagan falta, y existen los recursos
económicos para poder pagar. Jenny Prado comenta, ¿cómo ves la situación de los inmuebles cerca del proyecto del Tren Maya? ¿Es una buena oportunidad? Híjole, es un poco complicado. El, el Tren Maya no sabemos qué tan rápido lo vayan a hacer y no sabemos qué tan exitoso vaya a ser. Es un proyecto muy complicado. Yo creo mucho en el transísmico, que creo que sí sería muy, muy bueno por la necesidad de cruzar el estrecho y no tener que bajar hasta los barcos, no tener que bajar hasta el canal de Panamá. Ese es un proyecto mucho más viable que el Tren Maya. El Tren Maya es un proyecto complicadísimo que, pues, obviamente si llega a funcionar bien, pues obviamente los lotes cercanos para hoteles, para restaurantes pueden ser interesantes. Hay que analizar muy bien dónde van a ser las paradas y es un poco prematuro pensar en eso, ¿no? Hay que conocer más el proyecto y yo no lo conozco bien. A ver, Alberto, una buena pregunta. Yo sé que no es nada fácil esa pregunta, pero ¿qué invertirías más? ¿En una clínica privada, pequeña, o en un consultorio con farmacia? Es una de las preguntas que nos hacen. Yo creo que en una clínica. Yo creo que en una clínica, las personas que han hecho clínicas pequeñas han sido exitosísimas. Sí. Por lo menos en la Ciudad de México, que es donde más conozco, tengo varios amigos que han puesto clínicas y se han vuelto minitas de oro. Sí. A ver, Jesús Mateos nos dice, entonces recomienda seguir rentando consultorio en lugar de comprarlo. Pues a menos que la oferta sea muy interesante. O sea, hay que esperar el momento. Si lo está rentando, la propiedad nunca va a ser de él. Las rentas, tarde o temprano, son rentas que se pierden. Cuando llegue el momento en que se pueda adquirir un consultorio, una oferta interesante, donde el dinero que voy a invertir me rendiría menos dinero que lo que pagaría de renta, pues sería muy interesante. Sí, pero también considerar lo que comentabas, depende del tipo de especialidad. Si es un médico que realiza una consulta que hoy en día se vinieron pero abajo completamente, aquellas que no requieren exploración física, quizá la tendencia permanezca, quizás sea una de las tendencias que sí se queden las de las consultas en línea en esas especialidades. Si es un tema de cardiología, oncología, etcétera, seguramente sí requerirá la presencia. Claro, pero de que va a haber ofertas interesantes, las va a haber. Exacto. Marco Antonio, el doctor Marco Antonio nos pregunta que un asesor inmobiliario le comentaba que había muchas ventas porque la gente ante la incertidumbre, que sentían esa incertidumbre con gobierno, compraban inmuebles. Pero eso yo no lo veo reflejado, por ejemplo, en la Ciudad de México. Platicamos hace unos días tú y yo, Alberto, que Polanco estaba en la Ciudad de México vendiéndose muchísimo en oferta y no había gente que lo pagara, o no al menos que fuera una buena oferta. Estamos viviendo tiempos de una incertidumbre tremenda. Entonces, repito, a menos que el precio de la propiedad esté muy castigado, hay compradores, sí hay compradores, pero están tirando a matar, están ofreciendo precios muy castigados. Pero siempre va a haber un comprador dependiendo del precio que se ofrezca. Hay muchas propiedades en venta. Entonces, se van a vender, porque dependiendo del precio, el que no quiera bajar su precio, pues obviamente no va a vender. De acuerdo, por lo menos no en los próximos 2 años. Lupita Alvarado nos pregunta, ¿y qué opinas de la construcción? ¿Tener su terreno y construirlo es buen momento? Volvemos a lo mismo, ¿qué va a construir? Nosotros seguimos construyendo interés social, seguimos construyendo vivienda de nivel medio. ¿Por qué? Porque el país sigue, el mundo sigue, no se acaba. Tenemos que seguir adelante, ¿no? Y tenemos que buscar la forma de reinventarnos y por ejemplo, en un edificio de departamentos, quitamos un piso de departamentos y lo hicimos de oficinas de 20 metros cuadrados.
como un anexo del departamento. Se vendieron como pan caliente. Hay que buscar, pero no nos van a borrar del mapa. Tenemos que seguir trabajando y se va a seguir vendiendo y nos vamos a tener que seguir reinventando. De acuerdo. Alberto, ¿cómo saber si los remates son un fraude o no son un fraude? Ya ves que algunos bancos han mandado la cartera a despachos y estos no cobran y bueno, ahí pasan años y a veces nunca adjudican. ¿Qué recomendación le darías para la gente que quisiera comprar en remate? Bueno, si se acercan a un banco serio, a uno de los bancos de primer piso que se les llama, siempre los remates los tienen súper limpios, ya pasaron todas las pruebas y legalmente son adecuados. No, un banco bien establecido no hace ventas de propiedades que no estén completamente limpias. Con banco. El doctor Leonardo López, ¿no?, de FEMECOS nos pregunta que si esta situación que nos planteas también es la misma para el Bajío, por ejemplo, que hoy en día, pues, o hasta hace unos meses era la zona de mayor crecimiento. Hijo, la zona del Bajío tiene un problema adicional ahorita, que es la violencia. Entonces, se tienen que ir resolviendo ciertos problemas. Ese es un tema importante. Y segundo, el tema de que las armadoras reanuden y vuelvan a adquirir el ritmo que llevaban. Entonces, hay que estar muy observantes a que se vayan corrigiendo esas desviaciones y pues el Bajío siempre fue una zona muy interesante. Esperemos que lo vuelva a ser pronto. La doctora Porfiria Sandoval de Acapulco nos pregunta, ¿entonces el mejor momento para comprar dentro de unos meses más? Sí. De acuerdo. La doctora Yosafat de Oaxaca nos dice, excelente exposición, un tema importante para muchos de nosotros los médicos, sumado a la situación financiera y epidemiológica. Gabriel Colorado, ¿qué es una nave industrial? Bueno, una nave industrial es una bodega, 4 paredes con techos altos, hoy con alturas grandes, que es lo que piden desde el diseño moderno, que se puede usar para fábricas, para bodegas, para maquila. Entonces pueden tener muchos usos industriales. Se rentan y hay demanda, sobre todo, como les explicaba, para centros de distribución. De acuerdo. Jenny Alejandra dice, si tuviera el capital, ¿es recomendable construir un inmueble ahora para venderlo después? Tema de la plusvalía. Bueno, hoy igualmente hemos estado consiguiendo terrenos a muy buen precio y también hemos estado aprovechando que no existe una oferta de trabajo grande para que todos los contratistas nos den precios más bajos. Entonces, pues la gente que tiene que trabajar, carpinteros, herreros, aluminieros, vidrieros, están bajándose un poco en sus precios y también estamos construyendo un poquito abajo de los precios que teníamos tradicionalmente. A ver, nos preguntan, ¿valdría la pena invertir en comprar un inmueble, una casa para intentar rentarla? ¿Creen que sería más complicado conseguir inquilinos y se sacrifica mucho el costo de la renta? Mira, hoy el mercado de rentas está creciendo. Entonces hay que hacer un análisis de cómo están las rentas en la zona y cuánto cuesta la propiedad. Y es una simple relación aritmética, si vale la pena o no. De acuerdo. A ver, Alberto, Airbnb. Airbnb, los próximos 2-3 años va a estar muy complicado. Pero a la larga es maravilloso. El turismo en México va a resurgir. Tenemos lugares maravillosos y Airbnb va a seguir funcionando. Pero sí, cuando empiecen los viajes nuevamente. Lilia Jiménez, ¿Fobiste o Infonavit? ¿Es igual? Difícil porque tendríamos que ver su situación personal. Okay. Depende mucho de que tengan sus cuentas, de cómo le hayan distribuido sus
sus aportaciones. Esta pregunta también es difícil, de Mario Sánchez. Dice, si tuvieras un terreno cerca de una universidad, porque dependerá qué más haya alrededor, ¿en qué invertirías? ¿En departamentos para estudiantes o hacer una plaza comercial? Pues que te contacten, Alberto, y tú les haces el desarrollo. Yo creo que si está cerca de una universidad, es sin riesgo hacer vivienda para los estudiantes. Siempre vas a tener demanda. De acuerdo, Yo diría sobre eso, me imagino que centro comercial habría que analizar qué tan cerca hay otro, pero si tienes la universidad, es garantizado que se van a rentar los departamentos para los estudiantes. De acuerdo. De Emma Leiva dice, las clínicas de recuperación integral como adicciones, cuidado de pacientes geriátricos podrían mantener su plusvalía. Y en las zonas centro de la Ciudad de México, pues lo mejor para invertir para ti, ¿qué sería, Alberto? En la Ciudad de En la México. zona centro de la Ciudad de México, vivienda. Vivienda. Vivienda, definitivamente. De acuerdo. Dice de Franklin Pineda, se maneja que al invertir en una propiedad para rentar va a ser mínimo 1% mensual basado en el precio de la propiedad. ¿Qué opina? Eso lo habías comentado hace un momento. Sí, eso era una regla que usábamos antes que hoy es obsoleta. A ver, Elizabeth López, muy buena pregunta, dice, a ver, invertir en oro versus inmueble. Diversifícate. Ten un poco de oro y un poco de inmuebles. De acuerdo. Dice, ¿qué tan seguro es solicitar un crédito bancario con los cambios actuales que se están presentando y pudiera ocurrir una evaluación como la que se mencionó en la introducción? Hoy, ¿ya volvieron los créditos a tasa variable? Hoy son a tasa fija. Hoy son a tasa fija y a tasas muy atractivas. Y si vas a adquirir un crédito en pesos, yo no le veo ningún riesgo. Muy bien. Dice, si ya usé mi crédito Infonavit y me ofrecen un segundo crédito porque ya saldré del primero, ¿valdrá la pena a pesar de que mi jubilación será en 3 años? Uy, habría que ver otra vez cuánto tiene en su cuenta, cuánto le faltaría, son temas muy personales, ¿no? Porque habría que ver exactamente el valor de la propiedad y cuánto tiene en su cuenta del Infonavit. Con mucho gusto se lo analizamos personalmente, si nos manda los datos y lo ayudaríamos, encantado la vida, pero son datos que hay que ver las cantidades numéricas. Alguien aquí también me comentaba el tema de clínicas y ponían el ejemplo de hospitales MAC, que un hospital que también está creciendo de manera increíble. Lo conocimos ahí en el IPA al dueño que hizo el AD2 y él nos comentaba que está saliendo a bolsa y está generando, atrayendo recursos para seguir construyendo hospitales y bueno, pues es un buen tema. Alberto, si alguien quisiera contactarte para hacer algún desarrollo, etcétera, conocer algo más de lo que tú haces, ¿cómo pudiera hacerlo? Pues les puedo dar mi correo electrónico, que es A de Alberto, Cohen, C-O-H-E-N, R-O de Romano, acoenro, @gmail.com. Excelente. Alberto, un mensaje final que quisieras dar a los profesionales de la salud. No, bueno, pues fue un gustazo tener esta oportunidad de dirigirme a tan selecto grupo. Para mí un gran placer. Repito, difícil, muy difícil dar reglas generales, porque generalmente pues cada caso es diferente, ¿no? Y hay que analizar la situación de cada persona en particular. Pero bueno, espero que algo les haya servido esta plática y quedo a sus órdenes para cualquier duda. Alberto, y además a los médicos jóvenes, ¿qué les dirías? Que ellos no han, como platicamos el día de ayer con Marta Barroso de Manpower, es su primera crisis. A los médicos jóvenes que ya no estamos tan jóvenes, ya sabemos que ante esas crisis te proteges en la parte inmobiliaria, pero a los no tan jóvenes como que no tienen todavía ese tema de comprar. Bueno, ¿qué opinas? Difícil que los médicos jóvenes vayan teniendo tan rápido un remanente, un exceso de tesorería
para poder invertir en un inmueble. Pero es una manera que nos obliga a ahorrar, a comprometerse de alguna manera a no dispersarse en gastos irrelevantes y el inmueble siempre va a quedar y el inmueble siempre va a ser como les dije, un refugio seguro en cualquier momento, ¿no? Entonces, propónganse, traten de comprar algo con hipotecas, con preventas. Hay muy buenas oportunidades y es un ahorro, es una manera de hacerse de un patrimonio. Entonces, a los jóvenes se los recomiendo ampliamente que se hagan la promesa, el propósito de destinar una parte de sus utilidades en adquirir tabiquitos. Muy bien. Yo estoy muy agradecido contigo, Alberto. Quiero decirle al público que Alberto, pues es un empresario exitosísimo y, bueno, que haya aceptado destinar parte de su tiempo, como ustedes vieron, invirtió en hacer su presentación exclusiva para los profesionales de la salud y es la forma en que los profesores a quienes invitamos aportan su granito de arena. Esto lo hacen de una manera completamente altruista, aportando su tiempo, estudiándolo un poquito más para darle información a usted, profesional de la salud, y es la manera como todos aportamos a ustedes que más lo requieren en este momento tan delicado que estamos viviendo en el mundo. Muchas gracias, Alberto. También quiero agradecer a las personas que se siguieron conectando y te vieron de Perú, bueno, los que vimos ahorita, además, Perú, Venezuela y Estados Unidos. También, nuevamente, aquellos médicos que son jefes de enseñanza de hospitales públicos y privados, saben que pueden contactarnos a atención.mlc@gmail.com para generar sesiones, webinarios cerrados de acuerdo a sus propias necesidades sin ningún costo. También es una aportación que hacemos en Medical Legal Center. Esta plática de Alberto Cohen está grabada y pueden verla a partir de un momento más en el Facebook de Medical Legal Center y también en el Facebook de Yo Soy Médico 17. Ahora también en YouTube se suscriben, ponen YouTube Medical Legal Center y se suscriben y podrán ver esta y todas las demás pláticas. Nos están preguntando dónde verlas. Mañana es miércoles y Susana Hernández, como todos los lunes, miércoles y viernes, publica la información de cómo contener la parte emocional para los profesionales de la salud que hoy tanto lo requieren. A propósito, además tuvimos temblor, que es un tema que no tocamos, Alberto, pero también importante saber qué hacer en el tema inmobiliario con los temblores. Por cierto, regresamos, Alberto, a ver, no tocamos qué pasa con un temblor, cómo asegurarme que el inmueble que yo compro tiene está protegido con ese tema y no se me va a caer. Platícanos, Alberto, perdón que me regrese, pero es importante. No, al contrario, es importantísimo ver quién es el que está construyendo, ¿no? O sea, hay un currículum de la compañía o de la persona que construye. Hoy los reglamentos para temas sísmicos se trabajan con un factor altísimo. Entonces, para que un edificio se caiga, se tiene que acabar el mundo. Entonces, los edificios son muy seguros si respetamos los reglamentos, los lineamientos de reglamento de construcción. Obviamente siempre hay gente que por ahorrarse varillas, cemento o malos cálculos estructurales puede tener problemas en algún inmueble, pero hay que, antes de adquirir, ver quién construyó. Alberto, nos preguntan por último si el decálogo nos lo puedes compartir y a su vez nosotros se los hacemos llegar. Con muchísimo gusto. Bueno, el que lo necesite, ya saben, nos lo solicita a atención sin acento, atención.mlc@gmail.com y con mucho gusto se lo hacemos llegar. Si alguien no anotó los datos del arquitecto, no los pide y con mucho gusto se los hacemos llegar. Alguien increíble, extraordinario, Alberto, como siempre. Y agradecerles nuevamente, usted que se conectó, ya sabe, de lunes a viernes a las 8 de la noche, todos los días. Mañana al crack de liderazgo empresarial, Jesús Martínez Sotomayor. Él trajo a AT&T en México, enfocado también al tema de telecomunicaciones. Se la recomiendo mucho. Mañana a las 8 de la noche. Alberto, nos vemos hasta mañana. Gracias, Abraham. Gracias a todos y te felicito. Es una maravilla estas pláticas tan interesantísimas y gracias a todos. Gracias, hasta mañana a las 8.